Bueno, gracias por estar en la primera conferencia del ciclo de conferencias relacionadas con la metodología de la investigación científica. Este ciclo de conferencias acompaña al curso del mismo nombre. El objetivo es mostrarle a ustedes ejemplos concretos, experiencias concretas de lo que es la investigación, o sea, lo mínimo de teoría posible. Pero no solamente de investigación, sino también cómo los investigadores peruanos logran hacer trabajos de investigación con colaboración internacional, cómo consiguen becas. La primera expositora es la doctora Juliana Miguel Pacheco, que se ha graduado de doctora en veterinaria en la Universidad de Nottingham, que es Inglaterra, sí. Pero entiendo en colaboración con la Universidad Autónoma de México. Sí, actualmente estoy trabajando con ellos en colaboración. En colaboración. Sí, pero no estuve relacionada a mi doctorado. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer antes de su charla sí. es cómo una estudiante peruana, esto es para ayudar a los alumnos, logra conseguir, supongo, una beca. Sí. Cuéntenos un poco de esa experiencia. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo empezó de cero? Así, ¿cómo fue? ¿Cómo buscó? ¿Ah? Bueno, muchas gracias primero a usted, doctor, por la invitación. Para contarles en breve cómo fue mi aventura, es que creo que todos empezamos con un sueño, con ganas de superarnos, con ganas de aprender más y pues básicamente fue así como empezó todo esto. Antes de hacer el doctorado hice una maestría. Siempre, desde que inicié mi carrera como médico veterinario, siempre pensé que tener un buen CV, referencias, es lo que ayuda a abrir la siguiente puerta. Entonces, con la idea de convertirme en investigadora, empecé una maestría. La maestría sí me la pagué yo, pero al momento de escoger proyecto para mi maestría, no solamente pensé en un proyecto que me gustara, sino en un proyecto que fuera con gente que tenga una buena reputación o que en el área en la que me gustaba trabajar o que estaba interesada en trabajar, y gracias a eso, la maestría y las buenas referencias me abren y me ayudan a abrir las puertas del doctorado, contactarme con doctores en el área que yo estaba interesada en estudiar, y ellos me ofrecen la oportunidad de aplicar a una beca dentro de la Universidad de Nottingham, y es con una beca de la Universidad de Nottingham que consigue los estudios de doctorado. Pero inicialmente, ¿cómo sí. usted se comunica con esas universidades desde el Perú? ¿A través de la internet? ¿O cómo? Sí, o sea, es cuestión de, bueno, ahora ya tenemos el Google, los buscadores, es pues buscar la gente, aparte ver los artículos, ver el récord de artículos que tienen los investigadores. En el caso en el que yo me desarrollo es bienestar animal bienestar de animales de granja. Buscar quiénes son los más rankeados en los artículos, quiénes están haciendo, quiénes son los centros de investigación, ¿no? La maestría la hice en Edimburgo. ¿Por qué? Porque fue la primera universidad que lanzó esa maestría hace más de 20 años. Esa maestría no solo me abrió la puerta hacia el doctorado, sino me ha abierto puertas grandes con respecto a lo que le llamamos network o lazos, a donde voy dentro de mi área siempre encuentro a alguien y creo que es uno de los primeros pasos viendo al buscador. Y esta buscador. Universidad de Edimburgo es súper conocida porque allí trabajaba, no sé, Sí. Peter Higgs, el hombre que predijo la existencia de la llamada partícula de Dios y que ahora es, creo, premio Nobel. Sí, también se trabajó Dolly allá, si no me equivoco. También la oveja Dolly, esa Entonces, famosa clonación. De modo que usted logró ir a esa universidad con sus propios recursos. Sí. Ahorros. ¿Usted tiene plata? No, ahorros, trabajo duro y esfuerzo. Ahí sí no me ayudaron mis papás. Porque entiendo que en Inglaterra la educación no es gratuita. No es gratuita, es muy costosa, pero los beneficios que me trajo esa inversión, yo creo que se empiezan a ver los frutos de a poco. Empezó con el doctorado y actualmente tengo, digamos, contactos a nivel mundial gracias a esa maestría. Y ya el doctorado obviamente ha sido pagado. Y el doctorado sí ya fue una beca gracias a la Universidad de Nottingham. ¿Y de la propia universidad? De la propia universidad, sí. O sea, de Edimburgo se pasó a Nottingham. Sí.
igual a través de la internet, supongo, o ya se conocía, supongo, a los investigadores. Sí, ya es a través de la internet, viendo qué grupos trabajan en las universidades. Yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar, ¿no? Ver, uno, qué universidades están bien y luego qué investigadores. Y no es solamente saber que son buenos, sino también yo les aconsejaría investigar, o que los mismos supervisores que ustedes creen con los que creen o quieren trabajar, les den nombres de estudiantes con los que ya han trabajado, para que sepan cuál es el tipo de... cómo es que se realiza el trabajo entre supervisor y estudiante, porque al final en el doctorado es súper importante que tengan una buena relación con su supervisor o director de tesis, ¿no? O sea que uno que va a hacer un doctorado tiene en primer lugar que buscar al mejor investigador en el campo de uno, si fuera posible, sí, y va bajando, digamos, porque tiene mucha demanda, sí, y además que sea un hombre tratable, de uno averigua con los alumnos, etcétera, para que no caiga en alguien pues que es demasiado terrible, ¿no es cierto? Sí. Y finalmente usted postula a la universidad para obtener el soporte, la beca, y ya de ahí todo se hace fácil. Sí. ¿O no? Es lo que uno dice, ya entró, ¿no? Y ahí la forma como a uno lo califican, lo miden, es por las publicaciones, número de publicaciones y dónde publica. Sí, o sea, es en el caso de Inglaterra varía, el sistema es diferente, por ejemplo, al norteamericano, ¿no? En el caso de Inglaterra, la forma en que nos evalúan es anualmente, nos sentamos con un jurado independiente que lo elige en parte el supervisor, y nos sentamos a discutir y ver el avance del doctorado, ¿no? Y es anual. Al año se presenta lo que ya se haya avanzado, revisión bibliográfica o experimentos pilotos que ya hayan avanzado. El segundo año es de nuevo otra revisión. Y el primer año es clave, porque en el primer año si esta persona dice, sabes que la tesina que escribió no es de suficiente calidad, o este alumno no tiene calidad o material de investigador, puede ir para afuera. Claro. Entonces, desde que uno entra ya está metido en el asunto, pues. Pero volviendo al origen, claro, uno tiene que tener un tema de investigación propio que le interese, de ahí busca ¿Usted desde Perú ya sabía que quería investigar? No exactamente. Por ejemplo, si vamos a lo que era la maestría, en el caso de la maestría nos dieron temas y yo me interesó mucho lo que era animales de granja, y ya me metí en bienestar de animales de granja, ¿no? Pero sí es importante saber el tema. Resolver. Sí. Vemos que acá los alumnos de la UNI y de otras universidades que vienen, importante que ustedes tengan un problema que les interesa resolver, y con ese problema que quieren resolver empiezan a buscar en la internet todos los grupos que se dedican a ese problema que ustedes quieren resolver. Pueden haber nacionales, ¿no es cierto? O internacionales. Si hubiera grupos nacionales, pues entonces ustedes van a trabajar con ellos, mientras que pueden obtener apoyo o becas para ir al extranjero. No hay que perder el tiempo, porque si yo quiero estudiar una determinada cosa, de repente hay alguno que ya está haciendo lo mismo acá, ¿no es cierto? ¿Algún otro consejo final a los jóvenes que quieren empezar su trabajo de investigación? Pues Para tesis, pues ya meterse desde ya a escribir, no esperar el último momento, de ir de a poquitos, es lo que yo le recomiendo a los alumnos que me ha tocado asesorar, es decirles, empiecen con la parte más fácil, que es materiales y métodos de sus tesis, porque es lo que ustedes están haciendo, es lo que ustedes están viviendo y es lo más fácil de escribir, pero tampoco olviden en ese tiempo que tengan libre, seguir con su revisión bibliográfica, actualizarse para que no dejarlo todo a último momento, pues cuando ya llegue el momento de presentar la tesis y les gane el tiempo. Y para ello los profesores que lo dirigen tienen acceso, si no ustedes también, a las revistas internacionales de su especialidad. Cada especialidad tiene una serie de revistas a nivel mundial, algunas en español, en portugués, alemán, pero sobre todo en inglés. Esa información a ustedes les sirve de base, porque el trabajo de investigación es la continuación de lo que ya se conoce. Ahora bien, ya el tema concreto. Que estando en Edimburgo, usted me dice animales de granja. ¿Cuál fue el problema que quiso enfrentar?
En animales de granja, uno de los problemas que se nos viene o que se viene es la intensificación de las granjas, es decir, animales que los encerramos y hacemos manejos con el propósito de mejorar la producción, ¿no? Pero en ese planteamiento a veces nos olvidamos del bienestar de los animales, que también influye en la calidad o en la producción. ¿Sí? O en este caso que me tocó investigar en la maestría fue la producción de leche, o sea, pero estamos hablando de becerras. Lo que muchos se olvidan es que la becerra va a ser la futura vaca, entonces. Hay que tratarla con cariño, así desde como pequeñitas, sí, desde pequeñitos. Así es. Y cosa curiosa, porque hace ya mucho tiempo vi en un programa de televisión que en Inglaterra, para matar a las vacas y toros que están para el camal, los ponen a comer cosas muy ricas allí, todos están en fila, ¿no? Y de repente pasa una sierra, ¡rum!, le corta la cabeza. No creo. No, sí, es para que no sufran. De modo que es una manera fácil de obtener buena carne. Ahora sí, la dejo para que exponga su tema de investigación, siempre pensando que los alumnos que recién están empezando en su tesis, en un trabajo, y intercale su conocimiento también con consejos para que ellos pues inicien bien su trabajo. Sí. Muchas gracias por aceptar esta conferencia, después de tantos emails y de venidas, que responde a nuestra red internacional de ciencia y tecnología, a la que ustedes están invitados a pertenecer. Muchas gracias, doctor. Nada más, antes de empezar quisiera ubicarme un poco. ¿Ustedes son maestría, doctorado? ¿Pregrado? Están recién terminando la carrera de ingenierías. Físico, químico, biólogo. Entonces ya. Ingeniero electrónico. Sí, cuando tomé el curso de metodología de la investigación también me preguntaba muchas cosas de la utilidad, pero todo lo que uno ve en este curso, yo creo que al final nos sirve si desean ir más allá de... Trate de estar aquí. Sí, perfecto. Más allá del título, del primer grado, ¿no? Bueno, lo que les voy a hablar es lo que hice durante mi doctorado. Los voy a intentar enfocar un poco, darles una breve explicación de lo que hago. Pues trabajo en lo que es bienestar y comportamiento animal, como ya le comentaba yo al doctor Modesto y a ustedes. Pues por muchos años a nivel mundial hemos producido carne, leche, y nos hemos estado olvidando de la parte importante, que al final son seres sintientes como nosotros y también merecen un respeto al momento de la producción. No sé si muchos de ustedes ya han visto estos logos, las certificaciones, porque quizás en Perú todavía algunos se preguntan para qué nos va a servir el bienestar animal o preocuparnos del bienestar o comportamiento de los animales, en este caso de granja. A nivel internacional ya se habla de certificaciones desde hace muchísimos años. Algunos de estos ya llegaron acá, ya tienen yo creo más de 5 años en el comercio presentes, lo que es certificaciones orgánicas, certificaciones de trato justo, de sustentabilidad, pero en Europa se maneja mucho lo que es una certificación relacionada a bienestar animal, que en algunos casos va ligada a lo que es la certificación orgánica. ¿Y qué es el bienestar animal? Bueno, el bienestar animal se considera que es el estado de los animales, cómo es que estos individuos se adaptan a su medio ambiente. Lo ideal, o por muchos años veterinarios y productores o tecnistas hemos considerado que el bienestar animal está ligado a su producción. En los últimos 10, 15 años, mediante investigaciones que empezaron algunas, como ustedes, con su primer grado de profesionales, se han ido descubriendo la capacidad de los animales de sentir, de sufrir y inclusive de resolver laberintos o saber escoger qué es lo que prefieren, ¿no? Tener preferencias. Pero, como les digo, esto en los últimos años va cambiando ese concepto y ahora consideramos que es importante tener en cuenta que los animales son seres sintientes, capaces de pensar, de elegir cosas, y por tanto se les tiene que tratar bien durante la producción. Y como en el ser humano, si nosotros no nos atendemos bien mentalmente, tampoco vamos a rendir bien
a la hora de, por ejemplo, escribir una tesis, ¿no? Entonces, lo que les venía diciendo, ya hay certificaciones a nivel mundial con respecto a lo que es orgánico, con respecto a lo que viene a ser trato justo, ¿no?, para el productor. Pero en Europa, Canadá, Australia y ya en muchos países, en otros países a nivel mundial se empieza a hablar de lo que es certificación por bienestar animal, ¿ok? ¿Y qué se trata? Darles a los animales lo mínimo necesario para vivir bien, y si se va mucho más de ese mínimo necesario, obviamente, como cualquier otra certificación, se puede considerar un plus y cobrar quizás un poco más. Y inclusive se habla en algunas, estos de acá son legislaciones, o bueno, este es un código de práctica de Inglaterra, de Canadá, de Australia y de Inglaterra. Y de este lado van a ver, son diferentes compañías, ¿ok? Este es un supermercado, IKEA, que es una de muebles, McDonald's y compañías de alimentos, y Virgin, que es una compañía, en este caso, de trenes. ¿Qué tiene que ver una compañía de trenes? ¿Qué tiene que ver IKEA, que hace muebles, con bienestar animal? ¿Qué pasa? Que ya el consumidor en países como Europa, en países como Canadá, Australia, ya pide también que el bienestar animal se vea reflejado a la hora de que van a comer al restaurante de la mueblería. O sea, ya no les importa que nada más esté en el supermercado, sino también mucho más allá. Y no es que vayan a pagar el doble, también exigen que sea un precio justo, precio asequible a ellos o accesible a ellos. Entonces, muchas compañías que, por ejemplo, Greggs es una compañía que vende como empanadas en Inglaterra, que las vende súper baratas, casi al nivel de lo que sería un McDonald's acá. Y exigen que no importa, que aunque ellos no tengan que pagar, también quieren beneficiarse con lo que es el bienestar animal y sentirse a gusto de que están comprando un producto que dio un trato humano a los animales. ¿Okay? Y en el caso de los trenes, es también cuando viajan en tren poder comprar productos que están relacionados al bienestar animal. Y bueno, aquí no está, pero ya se está moviendo también todo esto a lo que es cueros, cuando se compra zapatos, casacas que traen pluma de ganso. En Latinoamérica todavía todo este sistema recién está llegando, y si no nos ponemos las pilas, toda la legislación ya está integrada en lo que son códigos de práctica, que se les llama en estos países, que no es exactamente la legislación, pero si cometen algún error, los pueden juzgar en base a estos códigos de práctica. ¿Ok? O sea que si tratamos mal a los animales, de repente no nos compran la carne. Sí. O sea, es un movimiento tanto social y también científico, ¿no? Por ejemplo, esta es una opinión científica en base a todas las investigaciones que se han hecho en los últimos 20 años, yo diría, y las recomendaciones que se le hace a la Unión Europea con respecto a los sistemas intensivos de crianza de becerras. ¿Okay? Y está basado en toda esta investigación. El bienestar animal como ciencia o como investigación empezó en los 70s en Inglaterra. Entonces, aquí en Latinoamérica, los grupos que existen, creo que empezaron, si no me equivoco, en el 2000 aproximadamente, en los 90s, y que se han ido fortaleciendo. Ya existen como 4 o 3 grupos a nivel de Latinoamérica, si no son un poquito más, ¿no? Y ninguno está en Perú, lamentablemente, aún. Y bueno, ya entrando a lo que es mi tema, bueno, empezamos con lo que es comportamiento comportamiento aplicado. ¿Y cómo escogeríamos un tema? Bueno, en mi caso, hablar de comportamiento, que es una ciencia muy básica, nos movemos a las granjas cuando tenemos en un área controlada y podemos empezar a hacer experimentos, y esos experimentos basados en las teorías o hipótesis que uno se plantea, ¿no? Estas fotos vienen del experimento que hice en Canadá, y la hipótesis era de que los animales, bueno, la teoría dice que los animales y el ser humano, cuando no tiene suficiente energía, está desnutrido o está parasitado, algo que impida que pueda asimilar la energía de los alimentos, el primer comportamiento que deja de lado es el juego. Y les digo, se ve también en humanos porque se han hecho estudios en niños en África, por ejemplo, en lugares donde hay desnutrición, y el primer comportamiento que los niños olvidan o dejan de lado es el juego.
y es lo mismo en los animales. Entonces, este fue un estudio preguntándonos qué pasa a la hora del destete con los animales, pero el experimento era hacer un destete gradual, es decir, bajarles la energía de la leche gradualmente, proporcionándoles la energía a través del grano y ver si el comportamiento del juego iba a variar en esos animales. Entonces, pues ese era el tema. En este estudio, pues hacer todo lo que era la literatura, la revisión bibliográfica, ¿no? El marco teórico con respecto a las metodologías de destete de los animales y con respecto a lo que es el concepto del juego, del comportamiento del juego. ¿Okay? Bueno, en el caso de ya lo que viene a ser el doctorado, el problema que encontramos en lo que es ganadería de leche ya en animales adultos son las cojeras. Es una enfermedad muy dolorosa, los animales empiezan a claudicar, ¿okay? Es un problema que se da particularmente en las patas traseras. En este video, el animal está retrasando una de las patas, en este caso la derecha, ¿okay? Y pues ese era el problema. Tenemos un problema de aproximadamente a nivel mundial de 30%, es decir, que de cada 10 vacas, 3 son cojas. Es un promedio del que se trabaja, ¿no? Entonces, ¿cuál es y obviamente este problema ocasiona dolor, incomodidad, incrementa el descanso en los animales, como si a ustedes les pasara, tienen un dolor en el pie, dejan de movilizarse. En este caso no tienen alguien que les traiga el alimento a donde están echadas, sino se tienen que levantar, por tanto su alimentación va a disminuir, lo cual va a afectar directamente su producción de leche. ¿Okay? Entonces es una enfermedad que realmente causa muchos problemas a la larga si no se trata a tiempo. En el caso, como les decía, en el caso mío, nosotros veíamos cómo preguntarle a un animal si se siente bien o mal, ¿no? No es como en la medicina humana que uno va a los niños, a nosotros, y nos preguntamos y ya decimos qué es lo que está pasando. En los animales lo que tratamos es ver comportamientos, ver cambios de comportamiento para ver qué es lo que está pasando o si está relacionado a alguna enfermedad. En el caso de las cojeras se sabe ya muy bien que el descanso obviamente se aumenta porque el animal tiene dolor en las patas, disminuyen sus visitas a la ordeña, en este caso existen unos robots o ordeñas automáticas, y en donde el animal tiene que ir por su cuenta a ordeñarse, ¿okay? Ya es un sistema robotizado. También se sabe que disminuye la rumia y entre otros comportamientos. Entonces, como les decía, es una enfermedad de alta prevalencia que causa muchos gastos en los propietarios a nivel mundial. Estudios que vienen de Chile, que vienen de China, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Se habla de los porcentajes de 30% de animales afectados. Y obviamente los costos van a variar de acuerdo al país, ¿no? Lo que nos interesaba durante mi doctorado era con respecto a estos puntos. ¿Qué pasa? Ya hay mucha investigación que se ha ido realizando desde los 90 con respecto a las cojeras. Cómo afecta al animal, cómo afecta al productor, producción de leche, costos y todo eso. Lo que no sabíamos o lo que no se sabía era qué hacer con esos animales, ¿no? Obviamente tratarlos, pero ¿cómo tratarlos? En medicina veterinaria existe mucha literatura en libros, sobre todo en libros, no tanto artículos científicos de técnicas o tratamientos, pero muy pocos de ellos han sido validados, es decir, que se han tomado una población de individuos y se ha visto si ese tratamiento realmente es efectivo y cuál es el porcentaje de efectividad, ¿okay? Que sí ocurre en medicina humana, paracetamol, cuánto porcentaje de efectividad tiene para un dolor de cabeza o para desinflamar, si es que tiene propiedades para desinflamar un músculo. Entonces, la pregunta nuestra era, ok, esto es lo que se hablaba, que a falta de un tratamiento rápido y efectivo, las cojeras se van a tardar en recuperar. Es lo que la literatura dice, pero nadie había hecho algo para empezar a probar si era cierto, ¿no? Es lo que uno supone como clínico, decir, bueno, si lo trato antes o trato a tiempo al animal, es probable que se recupere mejor o más rápido.
Entonces, sabiendo de la literatura que los animales cojos disminuyen o cambian sus comportamientos, se me invita a participar dentro de este proyecto que iba a correr para lo que es ver la parte de comportamiento. Una compañera se iba a encargar de la parte clínica, es decir, qué tan efectivos eran los tratamientos, mientras yo me iba a encargar de ver cómo los comportamientos que ya se habían investigado, como es la rumia, el descanso, podían verse afectados cuando se les aplicaban los tratamientos, ¿no? O inclusive ni siquiera se podrían haber afectados. Quizás mejoraban o simplemente no cambiaban esos comportamientos, ¿no? En el caso de las cojeras existen, como les digo, 3 tratamientos recomendados, pero cuando uno hace la revisión bibliográfica es cuando se encuentra, obviamente el marco teórico es cuando uno empieza a darse cuenta que es donde está lo que falta en la literatura, ¿no? En este caso no había investigación que dijera precisamente cuál es el porcentaje de recuperación y si estos tratamientos afectaban al animal y si lo recuperaban a costa de qué era, ¿no? Cómo iban a afectar los comportamientos de los animales. Entonces, el propósito de mi doctorado fue evaluar los efectos de estos tratamientos, que eran un analgésico, una limpieza de pezuñas y un bloquecito como para levantar la pezuña, en estos comportamientos, ¿okay? En lo que es las visitas a la ordeña automática, la rumia y el descanso. Otro punto importante cuando ustedes se sienten a pensar en sus experimentos, en su tesis, es la metodología que van a aplicar. Y la metodología se va a basar en la literatura, en esa revisión bibliográfica que ustedes hagan, ¿okay? Sí, recomendación, tómense su tiempo, lean bien, consulten si no están seguros de algo antes de empezar a correr sus pilotos o correr ya los experimentos en sí. ¿Okay? No. En este caso, la metodología que se aplicó, lo que intentamos con esta metodología fue controlar todas las variables o factores que pudieran afectar a nuestros, digamos, resultados, ¿no? Hay 2 puntos en donde pueden ustedes controlar las variables o los factores que pueden afectar sus resultados, es al momento en que diseñan el experimento y al momento en que el análisis estadístico que realizan. Entonces, el análisis estadístico no los va a salvar de la barbarie que no hicieron, que no hicieron durante su diseño experimental. Entonces, es importante que piensen bien cómo va a ser su diseño experimental, ¿ok? Y en ese momento también tienen que ya ir pensando qué tipo de estadística es la que van a aplicar a los resultados que obtengan, ¿ok? Los dos van de la mano. Entonces, en este caso, la idea era obviamente trabajar con todas las vacas cojas, ¿ok? Esa sería donde empezaríamos todos, trabajar con toda la población de vacas cojas. Pero un problema de trabajar con todas las vacas cojas es que no sabemos si una está coja por un mes, coja por una semana, coja por 5 días. Entonces, ahí tenemos un factor que puede alterar nuestros resultados o que no nos puede dar una idea clara de qué es lo que está pasando. Entonces, para evitar eso, se decidió nada más trabajar con las vacas que estaban cojas recientemente. ¿Y cómo es que determinamos eso? Que revisamos a los animales cómo caminaban cada 2 semanas, ¿ok? Y solo las vacas que no habían estado cojas en el mes anterior ingresaron al estudio. Entonces estábamos seguros que habían estado por un mes al menos sanas. Y en las 2 últimas semanas se habían obtenido la cojera. ¿Ok? Entonces con ellas nos quedamos. Ahora, siguiente paso. Si tenemos una vaca que está coja en 3 patas, en 2 patas o en las patas de delante y no en las de atrás, nos altera, o unas en la de delante y otras en la de atrás, también es otro factor que nos puede alterar los resultados y a la hora de hacer el análisis estadístico lo va a complicar más. Entonces, ahí viene otro corte y decíamos que queríamos vacas cojas que estuvieran con el problema en una pata de atrás, ¿ok? Solo en una pata de atrás para poder controlar también los errores de la muestra. Y una vez que pasamos esto,
solo queríamos, volvemos de nuevo a escoger a nuestros animales y solo nos quedamos al final con aquellos animales que tenían una de las pezuñas, las vacas tienen 2 deditos, una de las pezuñas afectadas. ¿Por qué? Porque el tratamiento, uno de los tratamientos que iban a aplicar tenía que ponerse en una pezuña sana, ¿ok? Entonces, ahí va el siguiente corte. Y bueno, finalmente decimos que si solo tenía una pezuña afectada, pues ya la podíamos considerar. Viene ya la época de el momento del tratamiento. De nuevo, lo ideal es que este tratamiento lo realicemos lo más pronto posible, porque nuestra pregunta es, en aquellas vacas que están recientemente cojas, con una sola pata afectada y una sola pezuña afectada, el tratamiento que se le realizó dentro de los 48 horas afectó o no afectó el comportamiento. Entonces, hacíamos lo más pronto posible el tratamiento dentro de los 2 primeros días y marqué qué días tenía que recoger el comportamiento. Ahora, esto lo decidí en base a la literatura, ¿ok? Que es lo que otros autores han hecho. No específicamente cuando iban a tratar animales, sino en general, cuál es el mejor tiempo para recoger ese comportamiento, ¿ok? Hay literatura que nos dice que 3 días es suficiente tiempo de observación con respecto al comportamiento de descanso en este caso, para darnos una muestra efectiva de cuál es el tipo de descanso que ese animal tiene. ¿Ok? Y bueno, acá están el tipo de análisis que decidí, bueno, que en mi caso decidí realizar, que son regresiones lineales, ¿ok? O regresiones de Poisson. Y los tratamientos y el número de animales que conseguí. Antes de ustedes llegar a este punto, debieron de haber también tomado, hacer una muestra de saber cuántos individuos o cuánto es dependiendo del experimento que hagan, qué es lo que, la N, cuál es su tamaño de muestra, ¿ok? Hacer sus pruebas de tamaño de muestra, ¿ok? Si por algún motivo, lo ideal, esa es la regla, pero si por algún motivo no pudieron hacerlo, ¿ok? Existen otros, el estudio de post-hoc para hacer ya una vez que recogieron la muestra, ver qué tan efectivo o qué tan fuerte es el resultado que con la muestra que trabajaron les dio. ¿Ok? Y bueno, este es el comportamiento de descanso, cómo se midió. Y bueno, los resultados. ¿Ok? Vamos a trabajar con los resultados. Antes de movernos para allá, en lo que es metodología, cuando escriban sus tesis, les recomiendo que sean lo más específicos posibles, ¿ok? La idea es de que alguien mañana, en un mes, en un año, venga y diga, agarre su tesis, agarre su artículo científico y que lleguen a publicar y sean capaces de repetir ese experimento. Entonces, sus materiales y métodos tienen que ser lo más específico posible, ¿ok? Ahora, quizás sus supervisores, su director de tesis va a decirles que quizás esta parte no, que quizás esta parte sí. Mi recomendación es mejor tener más que menos al principio y ya luego uno va quitando, ¿okay?, lo que ya no se necesita. Pero es la parte más fácil de una tesis, yo creo, que de escribir. Como les decía, es la que están trabajando, ustedes saben qué es lo que están haciendo, nadie más lo sabe, así que tienen que ser lo más específicos posibles y obviamente guíense también de tesis anteriores o de artículos que ya hayan visto para poderlo escribir, porque de acuerdo al área en la que trabajan los materiales y métodos pueden variar. ¿Ok? Y bueno, en el caso de las cojeras, en mi tesis, llegamos a recoger información antes del tratamiento, que es este día, el día -1, el día de tratamiento fue el día 0, y 5 días después. Entonces, en los resultados, ¿qué pasó antes del tratamiento? Si se dieron cuenta, o si me entendieron, la literatura dice que las vacas cojas cambian su comportamiento, ¿ok? Ahora viene un poco también aprender a ser críticos de esos artículos. Por más que lo haya escrito su ídolo de la ciencia, tienen que aprender a ser críticos con los artículos, ¿ok? ¿Qué pasa con la literatura en mi área, por ejemplo?
En el caso de cojeras, muchos artículos hablan de que la cojera afectó el comportamiento, pero muy pocos dicen si esos animales estuvieron cojos por 1 semana, por 2 semanas, por 3 semanas. ¿Okay? Entonces, obviamente cuando me salen mis resultados y me dice que no hay un cambio entre la cojera y las visitas a la ordeña, ¿qué es lo que pasó? ¿Okay? Si yo estoy trabajando con vacas que son recientemente cojas, y casi todos los artículos hablan de vacas que no necesariamente saben cuándo están cojas, pero que están muy cojas, mi primer punto de discusión va a ser, bueno, mi estudio se está basando en vacas que están recientemente cojas, que todas están moderadamente cojas. Puedo asumir que cuando la cojera se trata o se interviene antes de que esta enfermedad se vuelva crónica, el animal no va a cambiar su comportamiento. El animal está en dolor, pero aún ese dolor no es tan fuerte como para que el animal se vea en la necesidad de cambiar o afectar su rutina. ¿Okay? Por eso les digo, aprender a ser críticos cuando lean los artículos, ver por qué son esos resultados, por qué están variando con respecto a los suyos. ¿Okay? Y eso ya es parte de cuando empiezan a escribir su discusión. ¿Okay? ¿Y qué pasa después del tratamiento con respecto a este comportamiento, que son las visitas a la ordeña automática? Pues encontramos que este comportamiento, ¿dónde estamos? Que no se vio afectado, ¿okay? Que ninguno de los tratamientos afecta el comportamiento de la ordeña. Es bueno porque entonces podemos decir hasta este punto, bueno, no importa qué tratamiento le apliquen los animales, el comportamiento de la ordeña no se va a ver afectado, productores no se preocupen, no van a tener ningún problema con sus animales. Y en el caso, ya siendo un poco más específicos, porque nos permite revisar el tipo de muestreo que hicimos, la tecnología que aplicamos, nos permite saber en qué momento se realizaron estas visitas. ¿Okay? Entonces pude recoger exactamente a qué hora hubieron visitas a la ordeña y si hubo algún cambio en bloques de 6 horas a esos robots. Y vimos que las vacas que traían como taquito visitaban la unidad mucho menos en la noche. ¿Okay? Nada más para adelantar un poco. En el caso de la rumia, igual no encontramos, antes del tratamiento no encontramos ninguna diferencia entre los animales cojos y no cojos. ¿Okay? Y volvemos a la literatura. La literatura nos decía que sí hay cambios cuando los animales están cojos, va a haber cambios de rumia. Y volvemos a hacer una crítica de los artículos. Son artículos que algunos de ellos se publicaron hace 15 años aproximadamente, cuando no se usaba ningún método automatizado para recoger el comportamiento, se usaba nada más el individuo enfrente del animal midiendo la rumia. Entonces, quiero que empiecen a ver cómo uno leyendo los artículos, comparando los resultados, nuestra metodología contra nuestra revisión bibliográfica, tenemos que empezar a ser críticos y ver para armar la discusión. Okay. Después del tratamiento nos dimos cuenta que la rumia se vio afectada por la aplicación de analgésicos. Okay. Y lo más interesante nos resultó que el comportamiento del descanso es el que se ve más afectado en las vacas que recibieron el taquito de madera con la limpieza de pezuñas. ¿Okay? Son las vacas que permanecieron mucho más tiempo descansando que las otras vacas. ¿Okay? Estas de acá son las vacas que no estaban cojas. ¿Okay? En este caso, en este experimento, no teníamos, como no sabíamos quiénes iban a ser las vacas elegidas, no podíamos medir su comportamiento normal, por lo cual se decidió escoger vacas que no estuvieran cojas, pero que coincidieran en producción de leche o en el mismo establo, para que se hiciera la comparación. ¿Okay? Entonces, cuando hagan sus experimentos, también pensar si es que es necesario que ustedes tomen o usen un control
o no sé, en ingeniería estoy un poco perdida, así que nada más sí les recomendaría revisen la literatura, la revisión bibliográfica, los artículos y vean cómo es que otros autores realizaron sus experimentos. ¿Okay? Las conclusiones de mi trabajo del doctorado, bueno, que como ya veíamos, cuando uno trabaja con vacas que son recientemente cojas, que recién han tenido el problema, sus comportamientos no varían. ¿Okay? Esto agrega información a la literatura y decimos, no es que la vaca no esté sufriendo, no sabemos eso, pero eso nos da fuerza para decirles a los productores, actúen lo más rápido posible. ¿Okay? Porque si el animal empieza a cambiar su comportamiento, es muy probable que la producción de leche y otros por ejemplo, la ganancia de peso se pueda ver afectada. ¿Okay? Y como resultado también de este estudio, una de las recomendaciones fue que cuando se aplicara el tratamiento con taquito, se considerara la aplicación de analgésicos. ¿Okay? Es una enfermedad que causa dolor y los analgésicos no pueden ser algo que estén fuera de la recomendación de tratamiento. Obviamente también se recomienda que necesitamos muchos más estudios, a pesar de que es una enfermedad que se viene estudiando desde los 90, si no es mucho antes, que necesita más información, ya no tanto de cómo es bueno, sí, todavía hace falta de cómo es el proceso, pero ya enfocarnos más en los tratamientos y en discernir bien, o sea, ¿son vacas que son recientemente cojas o son vacas crónicas? ¿De quiénes estamos hablando? Ser un poco más específicos en eso. Y una de las recomendaciones fue repetir, digamos, este experimento, pero ya en vacas crónicas. ¿Qué pasaría si tenemos un animal que tiene 4 semanas cojas, 3 semanas cojas, y la intentamos medicar? ¿Se va a recuperar igual que estas o no? ¿Se va a ver afectado su comportamiento igual que estas o quizás peor? No sabemos. Entonces aún falta más información. Y como ya les decía al principio, ¿de qué sirve toda esta investigación que hacemos en lo que es ganadería, en comportamiento, bienestar? Va y alimenta todo lo que es políticas públicas, en este caso del Reino Unido, que va a alimentar a la Unión Europea. Y lo que les digo a los alumnos a veces es que ya no vivimos nosotros, y creo que igual en el área que ustedes trabajan van a trabajar, ya no vivimos nosotros encerrados en nuestra pequeña ciudad o en nuestro país, ya trabajamos en un mundo globalizado. Y en el caso de bienestar animal y en el caso de todas estas investigaciones, las políticas que se decían en Europa nos van a afectar a nosotros a la hora de hacer comercio. Le va a afectar al productor de acá de Huaral que quiere exportar su leche, en Europa se les pide que no tengan, o se les recomienda que no tengan más de 10% de su ganado con este problema. Si el productor de Huaral tiene 30, 40, 50% de sus vacas con este problema, obviamente no va a poder exportar a Europa. Entonces, les digo a mis alumnos, o sea, ya no piensen que lo que ustedes hagan, lo que ustedes decidan, se queda nada más para la sociedad, sino también puede afectar políticas públicas, o las políticas públicas de otros lados les puede afectar a ustedes. ¿Okay? Entonces, bueno, como les decía el doctor, bueno, empezar con un tema, en mi caso fue preguntas sobre bienestar animal. Soy médico veterinario de profesión y siempre sentí que algo a los veterinarios nos faltaba saber y creo que es una opinión común. Cuando estuve en Inglaterra me tocó muchas veces escuchar que los veterinarios no sabemos de bienestar animal y es eso por el tema que me interesó a mí, investigar sobre bienestar animal. Ya le comentaba al doctor anteriormente, tenemos que, una vez que ustedes sepan qué tema quieren investigar, ponerse con el internet es súper fácil ahora encontrar información. Existen, no sé, en las áreas de ustedes, si hayan grupos ya en la región latinoamericana, yo esperaría que sí. Y contactarse con ellos. Y si no, por cualquier motivo, no llegan a trabajar con ese grupo que ustedes desean, siempre piensen que va a existir una maestría, un doctorado, o quizás después de que terminan toda su preparación, la posibilidad de hacer colaboraciones con ellos. Los investigadores usualmente, quiero yo pensar que al menos en mi área colaboramos mucho.
yo ahorita estoy trabajando, como le decía el doctor, con el grupo de la Universidad Autónoma de México, colaborando con ellos. Tengo amigas que colaboran con diferentes instituciones a nivel mundial, entonces siempre siéntanse a gusto de escribir, y si no les contesten, vuelvan a escribir para tener esa ayuda, ¿no? Y bueno, que el supervisor de la tesis, conversar con él sobre sus inquietudes que ustedes tengan. Si se atoran en una parte, tiene que ser la persona con la que se sientan en confianza de dar ayuda con respecto a la dirección que tiene que tomar su trabajo. Plantearse los problemas objetivos que va a resolver su tesis, ¿ok? A veces, durante mi preparación, muchas veces sentí que mis objetivos quizás o mi problema no solucionaba algo grande o no tenía un propósito, pero hablando con otra gente, conversando, discutiendo lo que yo estaba trabajando, me ayudaba a ver en una manera más amplia, que era lo que yo estaba haciendo. Entonces, apóyense en sus compañeros de investigación, apóyense en sus amigos, conversen sobre su problema de sus trabajos, para que tengan otra visión de qué es lo que están haciendo, y eso les va a ayudar también a alimentar su propio desarrollo como investigador. Importante siempre mantener una revisión bibliográfica, usualmente yo diría si es posible cada semana, si no lo más seguida posible, revisar que salgan artículos. Los artículos, la investigación se vuelve muy rápido, como decía el doctor, revistas bibliográficas internacionales, sobre todo en inglés, ¿okay? Estar revisando constantemente qué es lo que está saliendo. Ya lo que se mueve mucho en Europa es el Twitter, ¿okay? Lo que les recomendaría, si están interesados, meterse en Twitter en páginas o con cuentas que hablen de investigación. Yo tengo una cuenta de Twitter y me muevo, estoy siguiendo a la gente que hace investigación en el área que me gusta, y así me mantengo mucho más al día de qué es las políticas públicas, qué es lo que está pasando, qué artículo salió, qué discusión está ocurriendo ahorita, ¿ok? Sí, los medios sociales ahorita pues es lo más fácil, yo creo, que cómo nos podemos mantener actualizados. Y todo esto les va a ayudar a plantear bien cómo van a hacer sus experimentos, ¿ok? Y tienen, antes de empezar cualquier cosa, plantear bien cómo van a hacer esos experimentos y qué tipo de análisis estadísticos van a realizar. Los resultados, no sé cómo anden con su manejo de Excel o qué tipo de software se puedan usar, pero ahorita es el momento en que pueden aprender otros softwares que crean necesarios para presentar sus resultados, ¿ok? Hay libros afuera, en el área en la que ustedes trabajan deben existir, cómo presentar los resultados de sus trabajos, ¿ok? Y bueno, como les decía, hacer una crítica de los artículos. No todos los artículos que están publicados necesariamente son de buena calidad, ¿ok? Entonces, tienen que ser críticos. El número de muestras es el adecuado, usaron el análisis estadístico adecuado, los resultados los están discutiendo con los artículos que deben de discutirlos. Hay algo que se llama bias, que es decir, que si yo quiero a la gente del grupo A, toda mi discusión la voy a basar en los artículos que sacó el grupo A, pero hay 10 grupos más. Pero como yo no soy amiga o no comparto sus teorías, no voy a usar esos artículos, ¿ok? Entonces, aprendan también a discernir si el artículo está siendo, ¿cómo se dice?, parcial con respecto a los resultados que presentaron, ¿ok? Y bueno, nada más para agradecerles, espero que no se hayan quedado dormidos, yo sé que ahorita con el calor y todo es pesado. Y bueno, ahí están mis datos, cuenta de Twitter si quieren. Pero bueno. El formato de estas conferencias incluye las preguntas de ustedes que vengan aquí a tomar mi lugar, hacen la pregunta, queda grabada, pregunta y respuesta.
De esa manera también se entrenan para una parte importante de la investigación, que es la expresión oral de sus inquietudes. De modo que, por favor, sin ningún problema, a ver, levante la mano el primero que quiera hacer una pregunta. Aprovechen a preguntar ahorita que están en un grupo de 30, 25 personas. Bueno, le voy a contar una anécdota para que ustedes de repente se rompan el hielo. En el año 79 yo era alumno de doctorado en Francia y fui acompañando a los equipos franceses a Alemania a un congreso internacional donde había solamente países desarrollados, era sobre la fisión nuclear. Y el conferencista, el speaker, le dicen, de nuestro grupo, hace la presentación. Al final el chairman le hace una pregunta al speaker, al jefe. Él se queda mudo 3 segundos y dice: el que puede mejor responder esta pregunta es Modesto Montoya. Yo estaba, al igual que están ustedes, jamás pensé que iba a poder hablar ante un público súper avanzado. Ni siquiera tuve miedo de ponerme nervioso. Salí al estrado y me hice famoso por ese momento, ¿no? El momento de gloria, ¿no? Sí, sí. De modo que ustedes pueden aprovechar para tener su minuto de gloria, ¿verdad? Para que los japoneses la vean acá por internet. Si hacen la pregunta en inglés, mejor, ella puede responder. A ver, si es que no hacen voluntario, escojo así al azar, ¿eh? Vamos a ver aquí usted, véngase. Así no tiene miedo, no tiene tiempo de ponerse nerviosa, ¿eh? Usted dice su nombre, su especialidad y su pregunta. Puede ser sobre tesis, conseguir becas, el tema que cuesta, etc. Cerca de la expositora, que está el micrófono. Ya, verdad. Sí. Mi nombre es Maritza Lapa, soy alumna de Ciencias de la Computación de 9º ciclo. Y yo quería preguntarle más acerca del tema que expuso, que es sobre las vacas. Sí. ¿Tuvo alguna, cuando terminó y publicó sus resultados, tuvo alguna acogida por la gente, que los productores y las personas? O sea, ¿llegaron a aplicarlo y vieron que funcionaba todo? Sí, ahorita estamos en proceso. Toda esta investigación es parte de un proyecto de 5 años que concluyó el año pasado. Mucho del dinero de este proyecto vino de parte de una cooperativa o asociación de ganaderos lecheros allá en Inglaterra. Entonces, los resultados de esta investigación obviamente son importantes para ellos. Y volvemos a lo que son políticas, entran a lo que viene a ser los códigos de práctica dentro de o recomendaciones de cómo deberían de trabajar con los animales, ¿no? En este caso, aplicar los analgésicos y por el bienestar animal, ¿no? Gracias. Sí. Muy bien. ¿Otro voluntario? Bueno, si no, yo escojo aquí al hombre que se está tapando la boca. Usted que da vuelta, venga. Nombre, especialidad y su pregunta. Buenas noches, mi nombre es Rubén Puga, soy físico y quería preguntarle si el hecho de usar, vieron ustedes usar calmantes, Analgésicos. ¿había un resultado en la calidad de la leche? No se ve afectada la leche. Son productos que no se eliminan por la leche, entonces, o la eliminación es muy mínima, entonces no tuvo que retirarse o afectar para nada la producción. Tampoco lo previeron ni hicieron ningún... No, ya eso ya está investigado anteriormente. Ya. O sea, sí, ya, por eso. Ok, gracias. La última pregunta es aquí está. La doctora se está tomando el avión dentro de algunos minutos, de modo que aprovechen. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jorge Arimborgo Díaz. Soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones.
Mi pregunta es, en una de sus diapositivas enseñó a una vaca encima de otra vaca. ¿Qué quiere decir esto con las cosas científicas que se han presentado en este fenómeno? Ok, eso se le llama el comportamiento de la monta. La vaca que está encima es la que está en celo, ¿ok? Está lista para ser reproducida, para que el macho venga y la reproduzca. ¿Por qué ocurre este comportamiento? Es muy probable que ocurra para llamar la atención del macho y vea el macho de que ya está lista para la recepción, ¿no? Ocurre esto mucho entre las en ganadería lechera se mantienen las hembras juntas, los machos se mantienen separados. Sí. Pero sí, en el caso de lo que es cojeras, ¿qué ocurre? Los animales disminuyen su actividad y como disminuyen su actividad no muestran el celo, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los productores pierden la oportunidad de cruzar a sus animales. Por tanto, si la leche se produce gracias a que el animal queda gestante. Si el animal no queda gestante dentro de los 2 primeros meses después de haber parido, ya es un animal que nos está causando pérdidas más que ganancias. Entonces es importante que los celos sean detectados y si tenemos una enfermedad que nos perjudica la detección de celos, ya no solamente nos está afectando la producción de leche directamente, sino nos está afectando la reproducción de nuestro hato, la fertilidad, y ya es un costo más que se ha afectado. Ya, Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces,